izquierdo oscuro o es solo que yo lo veo así? No sé si se ve oscuro, ¿cierto? Bueno, está raro, pero vamos a empezar. Ah, ya. Esto no, esto creo que ya. ¿Alguien no me conoce? Creo que ya todos los he visto, están por acá. Veo nombres conocidos. Entonces, pues me sale el slide de mi presentación. Eh, bien, el contenido de este módulo, que solo son tres clases, hoy, mañana y pasado, eh, está enfocado a simulación de escenarios en Python. ¿Listo? Digamos que simulación de escenarios para inventarios en Python. Entonces, vamos a ver, yo creo que hoy una primera mitad de ciertas bases de cómo se genera una simulación. ¿Listo? Luego vamos a ver cómo podemos hacer análisis de sensibilidad haciendo simulación y bajo las estrategias A, B, X, Y, Z. Entonces, la verdad es que eh, parte de eso lo comenzamos a ver ya en las clases que estuvimos viendo de inventarios. Entonces, ese pedazo seguramente, o sea, esas dos tal vez creo que las vamos a terminar cubriendo hoy o nos va a quedar un pedacito muy pequeño para terminar mañana. Y entonces mañana y pasado mañana nos vamos a dedicar a lo último, que es la simulación multiescalón. ¿Listo? Me parece más interesante así. Entonces, dicho eso, pues arrancamos con lo que hay que ver. Bien, primero un poco de teoría. Listo, vamos a ver teoría al respecto. ¿Por qué simular? Entonces, digamos que las ventajas de la simulación fundamentalmente vienen de que uno puede hacer análisis. ¿Qué pasaría si bajo un ambiente controlado, un ambiente donde no va a pasar, digamos, no se va a ir a la realidad y no va a pasar nada malo? Entonces, de ahí, digamos que como que uno tiende a pensar que la simulación es un laboratorio seguro. No, yo puedo replicar muchas veces un comportamiento de un fenómeno sin necesidad de que ese fenómeno realmente esté ocurriendo en la vida real. En nuestro caso, por ejemplo, uno no se puede poner a jugar a qué pasa si bajo el nivel de servicio a 90, ¿no? Pues, o sea, eso puede representar pérdidas, eso puede representar pues, ventas perdidas, eso puede representar stockouts, eso puede representar muchas cosas que de pronto, pues pegándole al cliente directamente, puede llegar hasta la pérdida de clientes, ¿no? Que uno no siga con esas ventas, entonces, pues como que no puede andar jugando con eso. Simulándolo, sí, sí, podría andar como revisando qué pasa así, ¿no? Eh, puede generar escenarios que tal vez puede que en la vida real no sean eh, muy probables, pero pues le da a uno la sensibilidad de qué pasaría en esos casos, ¿no? Luego, también hay como otra ventaja y es que cuando uno diseña el inventario, pone el nivel de servicio y pues dada la fórmula, uno asume que ese nivel de servicio se va a cumplir, pero tal vez en la vida real no se cumpla. Entonces uno puede acá como generar muchas simulaciones para confirmar si efectivamente ese nivel de la política de inventario efectivamente se va a, a generar o no, o pues si la simulación nos puede dar algún indicio de, oiga, configurar el 98 en la fórmula tiende a volverse un 97 en las simulaciones, que se esperaría que pasara eso en la vida real. Entonces, básicamente la idea de simular viene de eso, sobre todo en inventarios, como de no tener que andar jugando con el inventario, sino pues generar muchas veces como escenarios repetitivos bajo unos parámetros estadísticos y de esa forma como ver si el comportamiento se puede mantener o puede tener algún cambio. Listo. Bien, entonces para simular hay que hacer como una cierta preparación de los datos. Como venía explicando, la simulación en inventarios y particularmente en eventos se fundamenta en replicar computacionalmente lo que pasa en la realidad, un cierto fenómeno, y pues esa replicación debería hacerse muchísimas veces, repitiéndolo, de forma que uno pues tenga información representativa del comportamiento a analizar. Eh,
A grandes rasgos, pues lo primero que toca hacer es identificar el comportamiento del fenómeno a analizar y pues de ahí, teniendo el comportamiento que uno ya conozca, pues luego pasa a realizar la simulación, ¿ok? Em, para generar esto, o sea, para que realmente como que uno logre simular la realidad, pues en principio lo que toca hacer es que el comportamiento, o sea, la simulación siga un comportamiento, pero lo siga de una forma aleatoria y que sea realmente aleatoria. Entonces, ¿qué significa que sea realmente aleatoria? Entonces ahí pues toca generar números aleatorios y entonces los requisitos o las propiedades de los números aleatorios los podemos diferenciar en dos partes. La primera son las propiedades estadísticas. Entonces, eso corresponde a que efectivamente pues, sean aleatorios, comillas, ¿ok? Entonces, la primera es uniformidad, entonces como que todos los números en el intervalo típicamente vamos a utilizar funciones de probabilidad para generar números aleatorios. Entonces, como vamos a utilizar funciones de probabilidad, típicamente van a estar entre cero y uno, eh, que deberían tener la misma probabilidad de aparecer. Entonces, un 0.2, un 0.3, un 0.4, un 0.5, todos tienen que tener la misma probabilidad de aparecer. Eso quiere decir que típicamente la base del, bueno, no, la función distribución de la probabilidad de aparecer en un intervalo de 0 a 1 para generar números aleatorios debe comportarse como una distribución uniforme, ¿ok? La independencia es que el número, o sea, si yo genero un número aleatorio en este momento, el número aleatorio que siga no puede seguir ningún, o sea, no debe haber ninguna pista de cuál es el número que sigue en razón al que yo tengo anteriormente. Eso quiere decir como que no pueden ser números como que siempre crezcan o que siempre bajen o que tengan rachas, tienen que ser aleatorios. Entonces, un poco eso es lo que, a lo que va la independencia, ¿no? Que no deberían tener ninguna relación como el que estoy creando con el siguiente o con el subsiguiente y así. Em, y pues típicamente, dado que deberían seguir una distribución uniforme, la media debería ser 0.5 y la varianza un doceavo, que es aproximadamente 0.83. Esas son como las propiedades estadísticas que debería tener un número aleatorio. Luego vienen las propiedades operativas, las de la generación, que de por sí es como cómo garantizar que tienes un buen algoritmo de generación de números aleatorios. Entonces, la primera es reproductividad. Reproductibilidad. Entonces, es que si yo utilizo como el mismo mecanismo para generar números aleatorios y le pongo, o sea, como que mi punto de arranque siempre es el mismo, debería dar exactamente la misma secuencia. ¿Ok? Es importante sobre todo porque si estamos haciendo, como lo decía arriba, como experimentos, como tratando de replicar las cosas y mirar si esos comportamientos se reflejan en la realidad, entonces pues uno debería como mantener como la misma reproductibilidad para que el experimento sea consistente. Velocidad y eficiencia, una simulación puede ser muy compleja, no sé, entonces digamos, por ejemplo, en nuestro caso que simulamos muchos productos y mañana vamos a ver como varias tiendas, entonces pues uno podría llegar a llegar a simular una cadena, una red compleja de distribución, ¿no? Tengo, no sé, 250 puntos de venta que lo pueden suministrar 8 centros de distribución diferentes, cada uno un costo diferente, cada uno con unos lead time diferentes y pues donde las demandas en los puntos de consumo siguen pues patrones con cierta eh, con ciertas características de distribución de función de probabilidad. Entonces, pues al querer replicar todo eso y toca generar un número aleatorio para cada producto, para cada punto, para cada lead time, para cada pedido. Entonces necesitas un montón de números aleatorios al tiempo. Entonces, si es muy complejo, si es muy difícil, bueno, si no es rápido, generar ese número aleatorio, pues se vuelve, o sea, va a ser un cuello de botella el cómputo del mismo número aleatorio. Entonces, la generación de los números aleatorios debe ser rápida y muy eficiente. ¿Listo? La portabilidad es que pues, se pueda resumir, reproducir en la misma secuencia, independiente de la computadora o el lenguaje que se esté utilizando. Y la diversidad. Entonces, diversidad es que pues los números aleatorios son números aleatorios, ¿no? Como que debería haber muchos, ¿no? O sea, entre cero y uno con todos sus decimales, pues hay infinitos números. Entonces acá es eso, acá como que deberíamos tener números infinitos
La verdad es que como pues la generación de los números aleatorios seguramente viene de un algoritmo, entonces pues puede que tiendan a repetirse, ¿listo? Puede que haya como algún momento en el que se repitan y entonces cuando ya comienzan a repetirse, a eso se le llama periodo. Como cuántos números soy capaz de generar aleatoriamente sin que se repitan? Es como una métrica importante en la generación de números aleatorios. Bien, entonces, los algoritmos de generación de números aleatorios típicamente hay como tres, realmente el que se usa es el último, pero pues puedo contarles un poco de historia para explicarlo. Ahorita vamos a pasar a código a ver cómo es el de la mitad y pues el de abajo como que no hace falta hacerlo porque ya está implementado en todas partes, pero vamos a explicar esto. Entonces, hay uno en donde tú tomas eh, un número, ¿listo? Cualquier número, tomas ciertos dígitos, eso lo elevas al cuadrado y entonces extraes los dígitos que están en la mitad, bueno, n dígitos centrales y con eso generas el numeratorio. Si quieren, déjenme esta parte de acá, vamos a hacerla, de hecho, en Excel para que se entienda y se vea qué es lo que pasa cuando estás generando un numeratorio. ¿Listo? Ah, eso va a ser mi número, ¿listo? Mi número inicial. Eso es mi número. Ya. Entonces, yo lo que voy a decir es, voy a concatenar un cero punto y le voy a pegar, la fórmula se extrae. De este texto voy a coger el del cuarto dígito, desde el cuarto dígito, y voy a coger 5 dígitos. Y todo esto lo voy a multiplicar por uno para que sea un número. Listo. Entonces, ese es mi primer número aleatorio. ¿Listo? Siguiendo el algoritmo, entonces dice que tomo los n dígitos centrales, o sea, pues los que ya tomé de este número, lo elevo al cuadrado y entonces nuevamente hago esto. Miren, acá elevé el número al cuadrado y acá tomé ese número que estaba antes, extraje de la posición 4 a la posición 5, lo convertí en un número multiplicado por 1 simplemente es para convertirlo en un número porque esa operación que está haciendo este texto y entonces ahí queda el número. Y entonces así uno puede generar muchos números aleatorios. Des en cuenta lo que pasó acá, ¿listo? Que parece una tarea sencilla, pero pues aquí me quedé sin números aleatorios en la 10ª posición. Entonces suena fácil generar un número aleatorio, pero la verdad es que no es fácil generar un número aleatorio. ¿Listo? Por ejemplo, acá el error está en que yo estoy elevando al cuadrado números, eh, números decimales. Y entonces, cuando los elevo al cuadrado, el cuadrado de un número decimal es menor que el mismo número y eso es lo que está haciendo que tienda a cero. Entonces, déjenme acá, voy a cambiar un segundo esto. Poner acá. O sea, ya nos queda el número acá. Ahora voy a cambiar
que sea este el que elevó al cuadrado. Y entonces acá hago esta operación. Eso debe dar lo mismo. Acá lo voy a arrastrar. Acá lo voy a arrastrar. Y bueno, pues mejoré, pero pues preciso me topé con este caso, en que tengo un 60.000 y entonces los 5 dígitos que se extraen son cero y pues ya no generé un número aleatorio interesante, sino que ahora llegué a, pues me quedé hasta 14. Insisto, tiene cara de ser fácil generar un número aleatorio, pero resulta que no es tan fácil generar un número aleatorio. No sé, voy a cambiar a que empiece en la posición 3 y ponga 7 números. Bueno, tal parece que acá ya mejora mi algoritmo de generación de números aleatorios. Listo. Entonces, déjenme ahora les muestro otra cosa. Estos son nuestros números aleatorios. Los vamos a agrupar desde 0 hasta 1, agrupándolos de 0.1. Y entonces le voy a preguntar que... No, sí, bueno, cualquiera, no importa. Resumimos con cuenta. Y entonces, una vez contado, voy a mostrarlos como el total de la columna. Pues, en principio, debería quedarme como 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, perfectico. ¿Listo? Eso es lo que debería pasar. Que todos, o sea, bueno, al menos los que aparecen entre 0 y 0,1 tengan 10% de probabilidad de aparecer. Los que aparecen entre 0,1 y 0,2 aparezcan 10% de probabilidad para aparecer. Y así con todos. Y es en cuenta que acá no, acá como que se me está desviando un poquitico. No está mal, no, no pinta tan mal la generación del número aleatorio bajo este mecanismo, pero pues no es así como que uno diga, wow, son números aleatorios. Luego, no estoy viendo si en algún momento se repiten. Pareciera que no. Ya hacemos una prueba para confirmar que se pasa eso. Y bueno, felizmente no me ha aparecido. Ya voy en 300 y no ha aparecido. Voy a exagerar acá mucho. Yo sé que suena medio obvio decir, venga, uno nunca va a necesitar 1.000 números aleatorios y ahorita, pues lo que les digo, de hoy a mañana y pasado mañana, vamos a ver que sí logramos gastarnos 1.000 números aleatorios en menos de nada. Bueno, esto pinta muy bien, no se han repetido. Vamos a cambiar los datos de origen un segundo. Y bueno, ya llegando a 1.000 números aleatorios, lo que les digo, no, no es que eso está perfecto, pero no pinta nada mal, ¿no? O sea, están casi todos muy cercanos al 10, eh, como que no hay una concentración fuerte, entonces pues esto podría ser un buen mecanismo de generar números aleatorios. Ese es el primer algoritmo que proponen acá para generar números aleatorios. Esto es el algoritmo de John von Neumann. Bueno, ya, nota curiosa, John von Neumann también fue el que se inventó el, el, la teoría de dinámica de sistemas. Ya ahorita voy a hacer por qué lo digo. El siguiente es un generador congruencial lineal. Digamos que básicamente lo que hace esto es generar eh, una, digamos, una secuencia de números perdón, donde el número que sigue depende del número anterior, pero ese número anterior lo que hace es dividirlo
por otro número, que es como el que hace como las divisiones acá, ¿listo? Entonces, básicamente, pues, esta es la fórmula. Acá, este es lo que, digamos, como que lo rudo de este, o lo importante es que el parámetro A, el parámetro C y el parámetro N son cosas que uno tiene que estar, que estar pues definiendo muy bien. Entonces, pues, insisto, suena como fácil hacerlo. Luego, pues no está tan sencillo. Ahorita les muestro en Python, pero vamos a hacerlo acá. ¿Listo? Tenemos el parámetro A, el parámetro C y el parámetro C. No, así. Parámetro A, el parámetro C y el parámetro M. Vamos a hacerlo como pequeñito para que se vea cómo funciona. Voy a poner acá el 23. En el C voy a poner el 43 y en el M voy a poner a 7. ¿Listo? Entonces vamos. 0, 1. Entonces mi número de todo debe ser más A multiplicado por la secuencia en donde voy, más C, todo eso. A ver, ¿dónde está la función? Debe ser residuo. Sí, debe ser residuo. Residuo de eso, coma, esto es un F4. Este también es un F4. Y a esto le vamos a poner muchos decimales. Muy mal. A ver, ¿y por qué da así? Estoy calculando mal la función módulo. Bueno, ¿cómo lo divido? Pero es lo que estoy haciendo. Bueno, no cambiemos de plan entonces. ¿Alguien? ¿Cuál es el número primo más grande que conocen? Pues acá bajé la lista y quizás un 97 o tiene que ser inmenso. Sí, o sea, no, dejemos el 97, ya voy a tomar el 97. Eh, Voy a tomar el 97 un segundo, si me suena. No estamos en Python, no estamos en Python. Ya, eso, listo. Entonces 97, ¿no?
Listo. Entonces ya, esta es la como lo genera. No, perdón que en Excel no supe utilizar la fórmula, pero básicamente es la fórmula, o sea, es lo que le sobra a la división. ¿Listo? Es lo que está haciendo el módulo es darme como lo que le sobra a la división. Entonces como lo configuré acá en Excel es, hago la división y le resto la parte entera. Y pues con eso me queda la parte decimal. Y entonces pues ahí ya tengo mi secuencia de números aleatorios. ¿Listo? Ese es el siguiente mecanismo. Mismo, como que misma comprobación que deberíamos hacer es si esto, revisándolo en grupitos de a 10 o en grupitos o sea, en grupitos determinados deberían mantener la misma probabilidad todos de aparecer. Ahí está contando. Entonces, pues miren que está súper bien, ¿no? Está muy cerca de realmente parecerse a un número aleatorio perfecto. Y luego busquemos que este no esté repetido. Y pues al menos está ahí, no está repetido. Entonces va. Esos son los dos mecanismos que se tienen de, de generación de números aleatorios, ¿ok? Entonces, los dos primeros. El siguiente es el que utilizan todos los lenguajes. Se llama Mersenne-Toiser porque fue la persona que, bueno, Matías, así se llama el algoritmo. Eh, lo generó un profesor japonés, si no estoy mal. Y pues, digamos que el fundamento está en modelado en sistemas dinámicos. Es una matriz de estados de 624 bits, una cosa así. Quise leer el paper, medio le eché una ojeada, pero sí está muy complicado de entender. Entonces, pues, no lo voy a explicar precisamente porque yo mismo no lo entendí. Estaba muy densa la teoría de cómo se genera el número aleatorio. Eh, básicamente, insisto, lo que hacen es generar números aleatorios que dependen de una semilla muy difícil de aplicar, que donde logran hacer números muy grandes y entonces con eso garantizan pues, que los números aleatorios realmente se mantienen por mucho tiempo. Una de las propiedades de este de abajo es que el periodo es como de 2 a la 19.000, o sea, es como casi imposible que se vuelva a repetir. Y entonces, pues de ahí viene el que se tenga, pues digamos, como que ese algoritmo Mersenne-Twicer como la regla que todo el mundo utiliza para generar números aleatorios. Insisto, o sea, si fuera una fórmula medio digerible lo hubiera puesto, pero realmente la explicación está muy densa. Sí es un algoritmo súper complejo, pero pues que cumple con las propiedades que acabamos de mencionar. Entonces, bueno, eso para la generación de números aleatorios. eh, no quería, o sea, no quería dejar pasar adelante, Oscar. Eh, Profe, hay una duda, pongamos en librerías como Random y el método Random. ¿Ellos podrían utilizar es alguno de estos métodos o por debajo es otro? Es que yo tengo entendido, o sea, en algún momento que me dio por leer, que también se utilizaba un algoritmo que lo que hacía era utilizar como las milésimas de la hora y la fecha, y eso ayudaba pues a generar como esos aleatorios. Entonces, no sé si es como un cuarto método o la implementación de, pongamos, esta librería random, use una de estas tres. De hecho, utilizan la última. Utilizan la última. Lo que pasa, sí es cierto, o sea, en generación de números aleatorios, frecuentemente te dicen, eh, frecuentemente te dicen para que como que el número arranque desde un número aleatorio, utiliza algo que tú no puedas conocer, ¿no? Que es que sea aleatorio. Entonces, pues, perdón, me regreso al Excel un ratico.
Yo acá digité este número así como lo que se me ocurrió, literal, puse los dedos sobre el teclado y ya pasó. Pero sí, una de las cosas que te dicen es como, más, ahora, no, más hoy, más ahora. Eso. Entonces, esa función ahora te muestra la fecha, ¿listo? La fecha es un número y de hecho, bueno, el día y la fecha es un número, es un número, es un número en cualquier lenguaje. Entonces, a ratos lo que hacen es como, ah, mire, para empezar su número, tome parte de la fecha y la hora, porque definitivamente va a ser un número que usted no conozca. Entonces, uno le puede decir como, ah, pues, arranque con, eh, bueno, no sé, si lo hacen algo así como, arranque con este menos el entero de este, ya, un segundo ahí, y ahora eso, no, creo que ya, así con eso estuvo bien. Vamos a ver si cumple. Si no, de ahí para abajo ya todo es igual, ¿no? O sea, la fórmula no la cambié, ¿no? O sea, yo tengo este número, extraigo cierto fragmento de él, lo vuelvo otro número, lo elevo al cuadrado, le quito una parte, me quedo con esa parte. Y así sucesivamente, ¿no? Si se queda la construcción. Y ese que era el que estaba acá, se actualizó, pues fíjate que cambia, pero sigue manteniendo la propiedad. Entonces sí, es muy frecuente que le digan a uno la semilla con la que arranque sea el ahora. Ahora, cuando uno lo está utilizando en programación, el tema es que uno llama a los números aleatorios a cada rato, ¿listo? O sea, uno los llama, insisto, ahorita en la clase vamos a ver que vamos a llamar números aleatorios a toda hora. Y entonces, sirve mucho que uno utilice ese mecanismo porque este número va cambiando a toda hora, ¿sí? Yo ahorita estoy presionando F9, que F9 actualiza los cálculos en Excel. Y entonces, pues, cada vez que yo presiono F9, me aparece un número diferente. Entonces, eso hace que la secuencia completa cambie otra vez y aparezca un número diferente. Nuevamente, si yo voy y actualizo esto, pues te en cuenta que, pues sí, cambió un poco la proporción, pero en general como que se mantiene el esquema de que todos estén uniformemente distribuidos. Entonces, pues eso es lo como, pues por eso la recomendación, sí, por eso es la recomendación de arranque con fecha y hora o con la hora, con un pedazo de la fecha y un pedazo de la hora o cosas de ese porte, porque sí ayuda mucho a que estén uniformemente distribuidos y a que se generen los números aleatorios. Ahora, ya me ha pasado para acá. El, acá estoy mostrándoles como lo mismo que hicimos ahorita en Excel de generar un número primo con el módulo del este. Y él dice como, mire, el parámetro m va a ser, pues, una potencia del número 2 porque es muy eficiente. Entonces, lo que está haciendo es 2 a 64 bits, que el computador lo lee muy rápido. Luego, el A, den en cuenta que el A es un número gigantesco, y acá, de hecho, pues esto lo creé con Gemini. Me dijo como, mira, voy a poner el multiplicador que es usado en varias de las librerías o varios de los mecanismos que generan este tipo de cosas. Y luego, el del incremento siempre debe ser impar y también pusieron un número gigantesco, ¿no? Entonces, acá le ponemos un número semilla, un número que arranque inicialmente y luego que comienza a generar. Acá precisamente pusieron el primo de Mersenne, que es el con el que arrancan los otros, y ese número es 2 a la 31 menos uno. Ese es un número primo. Entonces, el número primo, pues, o sea, ese 2 a la 31 menos uno es este número, 2.147.483.647, y entonces él arranca, ¿listo? Y dije, nada, pues mira, pues ahí te muestro los números aleatorios, yo acá voy a exagerar. Y entonces lo mismo, si yo como que pues guardara esto y hago el mismo ejemplo de revisarles de que sean uniformemente distribuidos, que no se repitan, etcétera, pues seguramente me va a dar. Entonces, bien, ya.
Eso era por revisión de números aleatorios. Y esto es teoría porque de aquí en adelante lo que vamos a hacer es eh, utilizar los números aleatorios, ya no vamos a andar generándolos nosotros. Y entonces lo que va a pasar es que vamos a andar haciendo, vamos a andar llamando NumPy y con NumPy vamos a decirle que por favor me genere números aleatorios. Entonces NumPy random y el NumPy random luego le vamos a decorar con la función de probabilidad que queremos. Entonces el mensaje es que detrás de NumPy random está el último algoritmo que genera los números aleatorios con esos números gigantescos bajo el principio del el número de Mersenne y el algoritmo de Mersenne. Y pues eso es lo que vamos a andar utilizando. Entonces es importante saber que detrás de eso pues sí está eh, pues un tema eh, digamos profundo de lograr generar números aleatorios. Bien, pasando. Entonces ya por generación de números aleatorios era eso, era más contexto, era teoría. Luego tenemos que hablar de las distribuciones típicas en demanda, ¿listo? Entonces, una de las distribuciones típicas que uno utiliza en demanda es la distribución de Poisson. ¿Listo? La distribución de Poisson es de eventos discretos y lo que dice es como que lo que intenta medir o lo que midió Poisson es replicar el comportamiento de qué tan frecuente es que un evento se repita a medida que como que se va incrementando su aparición, ¿listo? Entonces, en particular en logística, sí, en logística y en computación, la distribución Poisson es muy famosa porque así se comportan, por ejemplo, la cantidad de unidades que uno pide en un mismo pedido, ¿listo? O sea, acá la explicación dice que cuando típicamente los productos y los servicios responden a una necesidad, típicamente esa necesidad tiene unas características y entonces los empaques o los tamaños y las presentaciones que generamos en retail eh, van a depender de cómo queremos responder a esa necesidad. ¿Listo? Entonces, es muy frecuente que los empaques estén pensados como para, esto es porque la persona tiene sed y se va a tomar el agua en este momento. Esto es porque la persona tiene familia y entonces va a querer acompañar las comidas o va a querer consumir bebidas y va a compartir con la familia, entonces el tamaño refleja eso. Eh, vienen, no sé, vienen 12 salchichas porque está como demostrado que cada quien quiere comerse 2 salchichas al desayuno y entonces pues para 6 días a la semana, 7 días a la semana, 12 es como lo ideal. En los perritos, ¿no? Entonces, si tienes perrito chiquito, pues entonces el perrito chiquito tiene unas necesidades alimenticias de comerse 100 gramos diarios, eso se le vuelven 30, entonces para que le dure el mes, entonces el empaque del perro pequeño es de 3 kilos versus el empaque del perro grande es de 15 kilos, pues porque eso es lo que más o menos termina comiéndose el perro al mes. Entonces, como que todos los empaques están pensados para cierta necesidad y en ese sentido es raro, o va a ser raro, que alguien compre, no sé, 10 paquetes de 15 kilos para comida para perro. No es lo común es que la gente pida uno, ¿listo? Hay como probabilidades de que pida dos y ya de ahí para adelante comienza a bajar. De hecho, esta es la distribución pasada con media 2 bueno, con lambda 2. Entonces, de hecho, la probabilidad de que nadie pida es alta, ¿no? Miren que es como el 12-13% de la probabilidad de que no haya pedidos. Entonces la probabilidad de paso es esa. Bueno, de que no haya pedidos, no, de que pidan cero, de que no lo pidan. Está bien, sí, de que no lo pidan. Pero luego estos cuántas unidades van por pedido. ¿Listo? Entonces la Poisson es una distribución importante en logística por esto. Otra aplicación de esto es el atención a usuarios. Entonces, como que la probabilidad que una persona entre a un banco, a una tienda, a cualquier parte, también típicamente sigue nuestra relación Poisson. Y lo que va acá en el eje X es la cantidad de tiempo que, que hay entre que una persona entre, bueno, sí, la cantidad de tiempo que pasó entre que la persona anterior
entró y la siguiente entre. Las llamadas telefónicas en una central, en una sucursal telefónica también sigue esa distribución. Entonces, pues es como muy importante saberlo. Creo que estaba levantando la mano alguien. Luego veo que Yo, Miguel. Adelante, Miguel. sí, se- según recuerdo, hace 1000 años que pasé por la universidad, Watson se veía para teoría de colas, ¿no? Que es Sí, justo lo que correcto. teoría de colas. Fíjate que me llama la atención ahorita lo que mencionas con demanda, porque justo así como lo comentas, pero sería como que, o así yo lo identifico, ¿eh? Como exclusivo del retail o la venta al detalle o la compra al detalle, porque probablemente entonces ya me saltaría la liebre. Por ejemplo, caso Costco, caso Sam's, que son mayoristas, porque ya de entrada las presentaciones cambian Sí, total. Pero fíjate que precisamente es eso, ¿no? O sea, el, esas cadenas están pensadas para otras para un necesidades, ¿no? comportamiento como el que mencionas. Pero, no sé, uno va a Costco, a PriceMart, bueno, no sé, a Atacadão en Brasil, bueno, o sea, a los mayoristas, ¿no? Entonces, en un mayorista la presentación cambia. Entonces, el tema es que yo allá no voy a comprar la bolsa de 3 kilos para el perro chiquito, sino que voy a comprar un Los paquete donde 50 vienen kilos, 30 bolsas 25. de 30 kilos, ¿no? Ujú. Pero entonces el empaque, o sea, en la facturita, en el ticket de venta, va a decir que yo tomé una unidad del paquete que viene de 30 kilos, perdón, de 30 bolsitas de 3 kilos. Pero sigue siendo, tomé uno, ¿sí me entiendes? Ya no tomé Sí, sí, 50 sí, de se eso. estaría trasladando el mismo comportamiento de demanda, pero con el empaque que representa ese canal. Exactamente, exactamente. Ok, sí. Entonces, bien, súper importante esto que me sigan la cuerda de que la Poisson es cada pedido, ¿cuántas unidades tiene? Cada pedido, ¿listo? Esto, entonces, si uno quisiera como simular cómo la gente hizo los pedidos o cómo los usuarios hicieron cada pedido, debería seguir una distribución Poisson. Ahora, nosotros, ya en logística, pues la gente ya no, o sea, atendemos no a un pedido, atendemos a muchos pedidos, ¿listo? Atendemos a muchos pedidos y luego el diseño de los inventarios en particular y en general casi toda la cadena logística, pues no funciona a pedido, funciona es por día, ¿no? Yo reabastezco por día, ¿qué les digo? O sea, ya lo hemos hablado en las clases anteriores de el, el modelo de reposición continuo no existe. No es cierto que yo esté mirando, es que la persona que está en la caja 3 el señor está acá con cachucha azul, con gorrito azul, se acabó el inventario, entonces llamemos al proveedor en ese preciso instante que me traiga más. Eso no pasa, ¿sí? En la vida real no pasa eso. En la vida real yo tengo periódico sí o sí. Está bien, supongo que es reabastecimiento a las góndolas. Pues hay rutina en el almacén de cada 2 horas, cada 4 horas, cada 8 horas, alguien va y revisa y rellena, pero no es permanente, no es todo el tiempo. Entonces, cuando uno genera cómo se comporta las ventas ya no en el pedido a pedido, sino en el acumulado en días, en semanas, en meses, pues entonces lo que va a pasar es que típicamente esas acumulaciones si siguen una distribución normal. ¿Listo? Un poco de la explicación teórica de esto es ley de los grandes números. O sea, cuando usted repite mucho un evento y lo acumula, todas las distribuciones tienden a llegar a una normal. Pues entonces ya, pues digamos que sí, todas tienden a llegar a una normal. Ahorita creo que no tengo un ejemplo estadístico claro, estoy pensando en el de los dados y las cartas, pero no es cierto, el de tirar la moneda tampoco. Pero bueno, esto sí pasa así. O sea, en medida que usted acumula, entonces, según el periodo de tiempo que tenga, pues va a tener tiene una media que típicamente es lo que se vende en el día y luego tiene variaciones. En particular acá lo que
siguiendo con la explicación de, yo compro pues un paquete de salchichas, un paquete de pan, un paquete de jamón, un paquete de queso, y así sucesivamente, y compro una Coca-Cola, y entonces ya tengo el combo del sándwich. Lo que va a pasar es que su ubicación, o sea, su mercado, hace que típicamente como que le compren siempre lo mismo y luego tiene variaciones porque, pues, porque alguien va los martes, alguien va los fines de semana, no sé, los productos de aseo tienden a comprarse más en días de pago, entonces pues ahí tienen como ciertas variaciones, pero pues en general el punto es como que los días que no son quincena, pues como quiera todo el mundo le compra 2 unidades de limpiador y el promedio son 2 unidades y más o menos 1 unidad. Y en días de pago, pues entonces, pues al día, acumulado al día, vende 10 unidades, más o menos 2 unidades. Y entonces, como quiera, cada día sigue una distribución normal. Entre más uno agregue a nivel temporal, más se va a notar que sigue en una distribución normal. ¿Listo? Entonces, pues es súper importante como tener en mente esto, que típicamente seguimos las distribuciones normales y de ahí que las fórmulas que vimos en diseño de inventario van todas con la distribución normal. ¿Ok? Bien, hasta ahí nos vamos a pasar ya a los códigos. Bueno, entonces ustedes tienen en el chat aleatorios normal y Poisson. Eh, el primer código importa Matplotlib, importa NumPy, Matplotlib para hacer la gráfica, NumPy porque es la, eh, la librería principal para hacer cálculos estadísticos. Luego utilizamos SciStats para llamar una distribución Poisson. Acuérdense que en SciPy también utilizamos la de optimización de las pasadas, ¿se acuerdan? Que acá habíamos importado SciPy Optimize. Y acá Seaborn también para hacer otras grafiquitas. Entonces, ¿qué hace? Bueno, mentiras, Seaborn también hace la grafiquita. Seaborn obliga a importar Matplotlib siempre. O sea, esta obliga a importar esta. Tenemos el valor de lambda. La distribución Poisson tiene solo un parámetro, ¿listo? La media y la desviación estándar son la misma. Entonces, pues, lambda 2 es lo que hace eso. Acá está mostrando cuál es el rango que voy a llegar, de 0 a 10. Ahorita hacemos un cambio. Y entonces él dice, bueno, voy a generar una distribución Poisson. Entonces dice Poisson, que es la función que importó. Acá que genere la función de probabilidad del número que le corresponde y pues que devuelva el valor de lambda. Entonces es lo que hace eso. En la figura define cuál es el tamaño, dice que es una gráfica de Seaborn, que es una gráfica de barras, donde el eje X, pues es el X que está allá, el eje Y es lambda, esta función, o sea, la que llama cuánto es el valor de la función de probabilidad, le pone un color púrpura, le pone los títulos a la gráfica, al eje X, al eje Y, muestra cuáles son las lineecitas estas que están acá separándolos y pues ya, muestra la gráfica. ¿Listo? Básicamente hace eso. Y entonces acá está la función de lambda cuando vale 3, cuando vale 2, perdón, déjenme cambio un segundo y corremos cuando vale 1. Entonces des en cuenta que cuando vale 1 tiende a correrse, debería como cambiarse un poquitico más a la derecha, pero debería ser así similar. Cuando vale 3 entonces se va a cambiar más para acá, se va corriendo más a la derecha. Cuando vale 4. Entonces, cada vez que le vaya moviendo, pues se va a ir moviendo más hacia allá, dándole menor probabilidad a los primeros números, pero pues va corriendo para allá. Y quería llegar como a esto. Bueno, entre 4 y 5, déjenme acá también hago otro cambicito. Bueno, sí. O sea, tener un lambda 4, un lambda 5, casi que es tener eh, una función, bueno, o sea, la función Poisson es una función normal. ¿Listo? O sea, tiende a parecerse mucho a la función normal. Esto que les estoy mostrando acá pasa esto. Lo que pasa cuando uno la pone en valores pequeños, que es el caso oigan, yo no compro 10 paquetes o 20 paquetes de
de un mismo producto, es una cosa medio extraña en retail, es porque el otro pedazo de la serie, pues digamos que como que estaría acá, luego pues no existe, ¿no? O sea, no hay más para atrás, entonces por eso como que no. Por eso cuando ya está en 4 en 5 tiene que parecerse a una función normal. Entonces lo primero era para ver cómo se veía la función Poisson. Luego, acá ya un poco entrando en materia de lo que nos toca a nosotros de generar números aleatorios y utilizarlos, acá vamos a definir tres productos, ¿listo? Todos los productos van a tener media 100, entonces vendo 100 productos a la semana, ¿listo? Un producto tiene desviación estándar 50, o sea, vendo más o menos 50 el 64% de las veces. Hay veces que logro vender 200, 250, vender, no sé, más de 200 es bien raro. Luego tengo otro producto que tiene desviación estándar 100 y entonces acá es como que es normal que venda 200, es normal que venda 10. Es raro que llegue a vender más de 300, 320. No es tan raro que venda nada, que no venda, que venda cero. Y luego tengo un producto que tiene una desviación estándar de 300, entonces es normal o predecible que venda 350, casi 400. También es normal que haya un montón de días que no vendo. Es raro que venda más allá de 500. ¿Listo? Y acá básicamente generamos los números. Lo que les digo, acá estamos utilizando NumPy. NumPy es per se la que tiene la generación de números aleatorios. Y esto del normal, eh, vamos a pasar Excel otra vez. Lo que hace esa función es hacer una normal inversa con la probabilidad. Entonces, distribución normal estándar inversa. Ay, Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Acá estoy diciendo, oiga, ¿cuál es la probabilidad en la función normal de que, de que un número esté o sea, ¿cuál es la función? Sí, ¿cuál es la función de la normal estándar en 0.5? Entonces acá me dices, el valor que le corresponde es 0.4, creo que ustedes es normal. A ver, entonces la normal. Esto tiene más cara de ser, sí, debería ser bien. Entonces lo que hacen esas funciones es eso. Primero, generan el número aleatorio y luego me dicen cuál es la probabilidad en esa función de que aparezca. ¿Listo? A ver, esperen si déjenme confirmar que lo estoy haciendo bien. Es la n. Miren que muy mal con el ejemplo de utilizar los decimales de este, se me perdieron varios números. Miren que ya no llega, ya no es tan bueno. Era mejor mi numerito. Miren, acá este ya sí funcionó. Y deje esto pegado para que no se siga moviendo. Vamos a línea. No, creo que algo mal estoy haciendo porque no debería ser así. Debe ser la normal invertida. Luego seguramente lo estoy llamando mal en Excel. Distribución normal invertida. Devuelve la distribución acumulativa. Yo no quiero la acumulativa. Pero es devolver la acumulativa. Ya, bueno. Acá no necesito la acumulativa, necesito la normal. Ya no sé cómo hacerlo acá en Excel. Solo veo las acumulativas. Acumulativa, acumulativa, acumulativa y acumulativa. Todas son acumulativas. No me sirven acá. Bueno. Tenemos que convierten el número aleatorio en el número. Bueno, no, de hecho, pasa acá con la grafiquita. Es decir, no, esperen, porque acá no está, más acá abajo. Ahorita vuelvo a explicarle arriba. ¿Dónde está? Acá está. Me refiero a que si acá hubiera
Si esto fuera menos 1, 0, no, mentira, si esto fuera 0,5 y acá estuviera 0 y 1, ¿sí? De 0 a 1, lo que hace es que, el número aleatorio que me dio es este, 0,4. Entonces dice, pues a 0,4 le corresponde este. A 0,5 le corresponde este. Y entonces así genera los números aleatorios bajo la distribución que uno quiere. ¿Listo? Y entonces, pues, básicamente, acá hay que entender que tenemos algo que genera el número aleatorio y luego lo transforma en la distribución que es. Acá, en particular, además de pues, lo que yo quería hacer en Excel, que era como transformarlo, acá dice, bueno, pues, tome que un parámetro es el parámetro que tiene la media y el otro parámetro es el parámetro de la desviación estándar. Entonces, pues, por eso como que define estos dos valores antes para poder hacerlo. Lo hacemos con los productos uno, 2 y 3. Se asegura de que no haya números negativos. Entonces, pues acá pone, si es que en algún momento hubo negativos, pues los pone en cero, porque no hay demandas negativas, ¿no? Y con eso, pues ya me dice, mire, yo generé varias demandas para esos números. Luego, acá vamos a pedirle que grafique la generación de esos números, pero para toda la cantidad de días que hay. Entonces, básicamente está el mismo código, solo que acá cambia de que esto que estamos creando acá tiene una cantidad de repeticiones. Entonces, es la demanda, la media, la desviación estándar y quiero que se repitan muchas veces, muchas veces, muchas veces. Entonces, son 100 veces, ¿listo? Que es lo que vamos a hacer, a ver acá. O bueno, de hecho, acá es como lo voy a hacer para 6 meses. Para 6 meses diario voy a crear las series. Acá vuelve y valida que no sean ceros. Como ya no es un número sino un vector, entonces por eso está entre corchetes. Y luego, pues eso lo convierte en un data frame. Dice, bueno, pues tenemos fechas, tenemos el producto uno, el producto 2 y el producto 3. Y ya con ese data frame, entonces dice, bueno, vamos a graficar cómo se ve. Entonces, pues acá no se ve. Quería resaltar todos los productos varían, ¿no? Todos están variando. Claramente se nota que el verde se sale más veces que el naranja y que el azul. Cuando uno ya, acá, luego el siguiente código, lo que está haciendo es que los grafica separados, ¿listo? Entonces acá dice que va a utilizar plotlib y dice, vamos a hacer subplot, vamos a hacer tres gráficas tres filas y una columna de gráficas y acá dice que en cada gráfica va a generar pues la misma gráfica, que es una gráfica de líneas de Seaborn, donde tiene un eje, donde tiene el otro eje, que son las fechas, las ventas, y que pues le pone los valores que corresponde, y pues le pone una paleta de colores. Entonces, este es el producto uno, el que tiene media 100, desviación estándar 50. ¿Listo? Este es el producto que tiene media 100, desviación estándar 100. Des en cuenta que posiblemente también tendríamos como pintaditos hacia abajo, ¿no? Que no es cierto, pues porque, insisto, no hay ventas negativas, pero pues podríamos tener numeritos picados hacia abajo y por eso hay muchos ceros, que era lo que nos pasaba cuando estábamos analizando nuestro ABC, ¿no? Acá también el siguiente es media 100, desviación estándar 300. Entonces, con más veras, esto es un caso de, mire, acá no es que el problema, como que no es que tenga ventas negativas, sino que pues que se quedó en 0, 0, 0, 0, 0 y pues acá hay un montón de ceros. Entonces, básicamente esto para decirles que esto es como el comportamiento de un producto A, esto es lo que tiende a pasar con un producto B y esto es lo que tiende a pasar, perdón, más que a veces con un producto X, con un producto Y con un producto Z. Entonces, típicamente eso es lo que uno ve cuando analiza este tipo eh, pues de demandas, ¿no? Y des en cuenta que acá lo que hice fue simularlas, ¿no? Como que, bueno, como que va a pasar de aquí en adelante, sabiendo que yo sé que el promedio de mi demanda es un número y la desviación estándar es tal otro número. Entonces, esto es lo que va a pasar. Luego, eh, vamos a hacer lo mismo, pero, no, ya. Acá lo que está graficando es
las curvas de Gauss para cada uno de esos, ¿no? ¿Cuál es el producto uno, el producto 2 y el producto 3? Entonces, vuelve y define, pues llama las mismas librerías, vuelve y define lo mismo. Acá lo que hace es que cuando va a generar las líneas, le define a cada uno un color diferente y luego, en vez de graficar como tal las líneas, lo que grafica es la curva de probabilidad. Y entonces, básicamente, ¿dónde es el cálculo? Ah, ya. Acá, des en cuenta que acá no está el P de random tal, acá no está haciendo esto, no llamó a esta función, sino que a la que llamó fue a la función de probabilidad normal. Y por eso la gráfica. Entonces la gráfica es para decirles, en general, la simulación, bueno, el diseño de los inventarios y todo el constructo de inventarios viene de esto, decir, ah, pues una cosa es un producto que vende 100, des en cuenta que todos los productos en esta gráfica venden 100, ¿no? La media es 100, la media es 100. El tema es que las probabilidades de que aparezcan números rondando cero o rondando 250 pues son mucho más altas para el producto uno, luego son más bajas para el producto 2 porque entonces ya le da cabida que aparezcan 400, 350, 220. También hay una probabilidad, le da más espacio de probabilidad a que hayan un montón de ceros. Y el último producto que también tiene media 100, le da un montón de probabilidades a que no vendamos nada y que tengamos pedidos, pues bueno, días con pedidos muy grandes. ¿Listo? Entonces, así es como uno generaría demandas bajo números aleatorios normales. Luego, por no dejar de mostrarlo, hacemos exactamente lo mismo, pero ya no utilizando la función normal, sino la función Poisson. ¿Listo? La distribución Poisson tiene un solo parámetro. ¿Listo? Lambda. Y lambda es la media y la desviación estándar. Como les dije arriba, una función Poisson, ya en números muy grandes, tiene que parecerse a una función normal, a una función, sí, a una normal estándar. Entonces, esto es un producto que tiene promedio 75, desviación estándar 75, promedio 100, desviación estándar 100, by the way, es este mismo verde, y un producto 3 que tiene media 125 y desviación estándar 125. Entonces, bueno, acá definimos lo mismo, simplemente está generando los números. Luego acá genera para las fechas y hace la gráfica de las fechas, misma historia que la de arriba. ¿Listo? Pero es en cuenta que acá ya no es que unos se escalen más que los otros. Acá la amplitud del azul es porque la media está en 75 y su desviación estándar está en 75. El de 100, la media está en 100 y su desviación estándar está en 100. Entonces, los, como que las amplitudes del naranja tienden a ser un poquitico más grandes que las azules. Y luego el verde, entonces tiene la media en 125 y la desviación estándar es 125. Entonces, pues también, el del verde debería ser un poco más amplio que el del naranja, típicamente no se va a notar. Esto digamos, en diseño de inventarios, en el análisis de la estadística de uno mismo, pues no tiene sentido porque no es cierto que los productos tengan la desviación estándar y el promedio iguales. Pasa esto que pasa acá arriba, que ya lo estudiamos, insisto, en el módulo anterior, donde vimos que existen productos tipo X, productos tipo Y y productos tipo Z. Entonces ya. Acá era para mostrar cómo se ve esto y luego, pues también tenemos la gráfica de cómo se ven las gráficas acá. Y entonces lo que hace es decir, ah, mira, cuando tú tienes un producto de lambda 75 y desviación estándar 75, pues no es otra cosa que tener una desviación, comillas, normal, con mucha probabilidad hacia la derecha, pero nada de que se pase de cero, o sea, de aquí para atrás no debería haber nada. Y entonces la amplitud de este verde, de este azul, es un poquito más chiquita que la verde y la roja. Des en cuenta que por eso la verde tiene una menor probabilidad de que su eje central, que es 100,
está un poquitico por debajo porque le da campo a que haya más amplitud en la variación. Y lo mismo esta, la roja, que también tiene otro poquitico más hacia abajo, es porque pues su media es 125, pero le da más amplitud a que aparezcan números más lejanos de ese medio. ¿Listo? Bien, ya. Eso por generación de los aleatorios, básicamente el mensaje acá es, tenemos que utilizar NumPy, llamas a NumPy, random y la función de distribución que necesitas utilizar. Insisto, el código ese ya lo tienen en el WhatsApp. Bien, análisis de sensibilidad y estrategias ABCXYZ. Y entonces, vamos a pasar el código en todo caso, pero déjenme mientras abro porque no lo tengo abierto. Ah, no, sí está, ya está abierto. Bueno, mientras que abre. Este ya lo hemos visto, ¿no? Ya hemos hecho el ejercicio en una de las clases anteriores de, oiga, ¿qué pasa si le subo, bueno, si tengo mi escenario base de los niveles de servicio que yo quise determinar? ¿Qué pasa si le sumo uno? ¿Qué pasa si le sumo dos? ¿Qué pasa si le sumo 3 puntos de nivel de servicio? ¿Qué pasa si le pongo 4 puntos de nivel de servicio? ¿Qué pasa si le subo 5 puntos de nivel de servicio? En la clase anterior o en el módulo anterior habíamos visto esta misma imagen, pero en el código que les voy a pasar ahora, bueno, que ya lo tienen, se llama igual que el del módulo anterior, pero tiene más cosas. En ese que tenían antes, las gráficas se estaban, el eje del eje Y estaba autoajustado. Entonces no se notaba mucho que, mira, es que sí, este es más pequeño que este, y este es más pequeño que este, y este es más pequeño que este, y este es más pequeño que este es más pequeño que este, ¿no? Entonces acá ya se nota mucho que sí, efectivamente sí cambian. Luego en esa clase también hemos visto, oye, ¿qué pasa cuando yo cambio el nivel de servicio desde 0 a +20 arrancando en 80? Entonces esto realmente que arranque en 80 y que llegue a 99. ¿Cómo va creciendo el inventario objetivo que me pide tener una política de inventario a nivel que yo estoy aumentando el nivel de servicio? Pues esto no es otra cosa que simular, ¿no? O sea, esto es qué pasa si le sumo un, un punto de nivel de servicio, qué pasa si le sumo un nivel de servicio, 3, 4, 5. Lo hemos discutido. En todo caso, voy a mostrarles el código. El código se llama análisis de ventas e inventarios. Es el mismo bueno, insisto, es el mismo con más cosas del módulo anterior. Necesitan los mismos archivos de CSV que ya tenían. Entonces, déjenme acá para que vean. Borré todos los resultados. Todo esto fue lo que vimos en el módulo anterior. Desde rachas, todo esto estaba, ya estaba, ya estaba, ya estaba, ya estaba. Comparando contra inventario real, todo esto ya estaba. Inventory, nivel de servicio acá. Entonces, aquí es donde habíamos hecho la simulación de B. ¿Qué pasa si yo cambio los niveles de servicio? Entonces, pues cambiar los niveles de servicio es un parámetro, ¿no? Entonces, acá los definimos y luego acá en la función le dijimos que los cambie, ¿no? Le dijimos, mire, el parámetro adjustment va a ser que arranque en 0, llegue hasta 0,2 y arranque y vaya cambiando 0,1 porque pues el máximo que tenemos es de 0,8 a 99. Entonces acá todos los pusimos arrancando en 0,8 para poder hacer eso. ¿Listo? Entonces de aquí para arriba es que vamos a correr. Listo. Ya corrió. Y entonces habíamos llegado a ver este caso donde decíamos, por favor, muéstreme, perdón, ya me pasé mucho acá. Acá atrás ya está la gráfica que les decía. Entonces, esta es la gráfica que está puesta al otro lado. En particular, eh, con el código anterior que tenían, cambió esta línea. Antes solo diría como update x axis y le ponía el título. Acá le pone un rango fijo para que todos salgan en la misma dimensión. Es todo el cambio. Luego, la gráfica que le sigue es esta de revisar un solo producto, cómo va cambiando cuando incrementamos de un punto entre 0 y 20. O sea, ahí estamos generando lo que llena la gráfica y esto es cómo cambia. Mm, mm.
en este código, no se abrió. No se abrió, no se abrió, no se abrió, no se abrió. A ver, ¿por qué no se abrió? En ese código recuerdan que que pusimos una gráfica que uno la puede abrir en el explorador. Denme un segundo porque quiero hacerles un comentario al respecto de esa gráfica. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estás. Tarán. Ya. Entonces, listo. Si no lo pensé, tal vez mañana les mando una actualización del código, pero muy seguramente, pues ahí en el código como estás, les toca como filtrar uno por uno. Les toca filtrar, yo quiero hacer el de este, quiero ver el de este. Una aplicación más sensata a la vida real es como, hagamos esta gráfica que sabemos hacer para el producto GCC02, hagámosla para cualquier producto. Entonces, ahorita estamos utilizando, para hacer esta gráfica, estamos utilizando Seaborn y Matplotlib. Vale la pena tal vez generar como todas las simulaciones, que sí, eso sí está pasando abajo, y en vez de generar la gráfica por Maplotlib, tal vez deberíamos utilizar más Dash para que haga eso, ¿listo? Para que eso que tenemos al otro lado, o sea, imagínense que tuviéramos como un dashboard donde esta gráfica tenemos el potencial de decir, yo quiero ver qué pasa con este, con este producto y que él también nos diga eso, ¿listo? Eh, sí, ya será el comentario. Sigamos por acá. Entonces, bueno, ahí es cuando cambiamos niveles de servicio, ¿listo? Lo de cambiar nivel de servicio, tienen otro código, ¿no? Que era el que les decía como, el nivel de servicio óptimo es este, dado que tienes cierta capacidad o cierta, o sea, el ejercicio que teníamos era como capacidad. Ahora también, digamos que ese mismo código de optimización pueden cambiarlo a que la restricción no sea capacidad, sino sea presupuesto. Es como, no te gastes más de tanta plata, pues podrían hacerlo con lo que ya saben. Ahora, otro cambio que uno puede hacer es, ¿qué pasa si cambian los lead times? ¿Listo? Entonces, con los lead times, también como es un input del modelo de pronósticos, lo que va a estar sucediendo es que a medida que el lead time es más grande, claramente el inventario objetivo es más grande y el stock de seguridad también es más grande para un mismo producto que tiene unas mismas condiciones de promedio y desviación estándar, de promedio y coeficiente de variabilidad. El lead time actual acá en este caso era 21 días. El punto es que, claro, pues si aumenta el lead time me va a pedir más inventario, si disminuye el lead time me va a pedir menos inventario, obviamente. Eh, de esto también mencionar, digamos que en los cambios del lead time, además de ver esta gráfica, deberían ver la gráfica del modelo de cortes del modelo de cortes de precios. Porque típicamente en la vida real, cuando uno tiene cambios de lead time, lo que va a pasar muy seguramente es que yo estoy haciendo como un contraste en qué pasa cuando lo importo versus qué pasa cuando lo compro local. Pues obviamente tengo una implicancia en lead time, ¿no? Pues si lo compro internacionalmente, seguramente pues viene por un buque, viene importado, viene containerizado y se demora y no solo es el tiempo de tránsito, sino el de aduana y entonces pues ahí me toca tener inventarios para que pase todo ese tiempo. Si lo tengo en un proveedor local, que me lo traiga en una tercera parte de lo que me tarda cuando lo tengo en un proveedor importado, pues seguramente el que está asumiendo el costo de la importada, sí, pues de la importación básicamente y del transporte, va a ser mi proveedor, ¿no? Entonces, el precio por unidad con este va a ser diferente al precio por unidad por este. Entonces, yo lo que debería ver es la función de costo total, que, insisto, la vimos, recuerden que vimos la gráfica hasta de qué pasa si me dan descuento, o sea, qué pasa si el precio
cuando pido 1000 unidades es tanto, ¿qué pasa si el precio cuando pido tal otra? Entonces, aquí yo vería esta gráfica junto con esa otra, yo diría, bueno, o sea, sí, claramente va a tener una diferencia en la necesidad de inventario que yo tengo que tener, pero pues cuánto es mi costo total, ¿no? ¿Cuántas veces me toca pedirle al proveedor local? Pues porque me va a tocar pedirle 3 veces más que al proveedor internacional, y entonces si ese contraste de que me toca pedir más, pero está acá cerquita, a me toca pedir menos, pero me toca pedir volúmenes grandes, menos veces, pero volúmenes grandes, cambia. Entonces, esta no solo mírenla así, sino también contrástela contra el otro. ¿Cómo se ven esas gráficas? Entonces, acá estamos poniendo un producto, ¿listo? Estamos viendo qué pasa con el nivel de inventario objetivo cuando hacemos, pues, cambios. Bueno, esto es de nivel de servicio otra vez. Acá sí está. Cambios en el lead time. Entonces, yo defino cuáles son los lead times que quiero analizar. Entonces acá hay un rango de 7 a 29 de a un día. Selecciono un producto, filtro ese producto en el datamar inicial, en el DF principal, genero todo DF con eso. Digo, mire, voy a guardar los resultados en este vector. Y para cada uno de los lead times, en todos los lead times, ten en cuenta que las simulaciones todas tienen este ciclo for. Acá está el ciclo for eh, rodando sobre los lead times. Déjenme, me regreso atrás para recalcar esto que estoy diciendo. Acá está el ciclo for sobre todos los niveles de servicio que quería revisar. Entonces, pues, las simulaciones son repetir y repetir y repetir, ¿no? Entonces, por eso lo mejor es utilizar ciclos for, que yo repita muchas veces lo mismo. Y entonces, acá selecciona el producto, dice que para cada uno de los lead times en el rango de lead times, es decir, del 7 al 29, uno por uno, va a calcular el Z score, va a calcular el stock de seguridad, va a calcular el inventario objetivo y pues va a ir guardando en los resultados cuánto es el lead time, cuánto es el inventario de seguridad y cuánto es el inventario objetivo, de forma tal que eso que yo fui guardando, 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 queda guardado en data frame, y con ese data frame entonces luego hace la figura donde pone el lead time, el inventario objetivo, pone las dos marcas que quiere hacer, dice que es una línea con makers o con puntitos para que sean los puntitos. A una le pone azul, a la otra le pone naranja, y entonces pues así básicamente. Además acá pone la línea, pinta la línea del inventario inicial, del lead time actual, y con eso genera la grafiquita. ¿Listo? Entonces básicamente eso es lo que está sucediendo en esta celda, que lo que les digo, la gráfica que tienen allá es precisamente este código que tienen acá, que les va mostrando cómo el stock de seguridad se muestra y cómo va cambiando el inventario final. ¿Listo? Eh, ya. Luego, el siguiente cambio que uno puede tener es cambios en la demanda. ¿Ok? Cambios en la demanda es, y acá el caso que quise poner acá es, miren, tenemos un producto que promedio vende como 10.000 unidades a la semana, pero tiene una desviación gigante, no sé, como de 30.000. Este producto estaba de hecho calificado como, es de los productos mismos que ya hemos estudiado. Ese es un producto AZ o BZ, ya no me acuerdo, pero es uno de los dos. Entonces tiene un buen volumen porque sí se vende bien, pero tenemos un montón de días que no vendimos, que estuvimos en 0,00000. Entonces, yo lo que quise pensar acá es, pues realmente no hubo un cambio en la demanda. Lo que pasa es que como ya vimos este módulo, como ya hablamos tanto con John, ya dijimos, acá lo que hay es un problema de suministro. Eso está raro, que un producto que se venda tan bien, pues tenga un montón de ventas cero. No te creo las ventas cero. Como también ya vimos pronósticos, entonces alguien cogió esta función y dijo, si le hago limpieza de datos y quito outliers y quito ceros y hago rango intercuartélico, me va a dar que realmente el promedio debería ser como 12.000 y la desviación estándar debería ser como, no sé, como 12.000 también. Entonces, esta que está acá simulada precisamente sigue ese comportamiento. Dice, pues, ¿qué crees? Yo hice caso al curso, revisé esto, cambié el pronóstico y entonces pues ya no vamos a vender esto, sino vamos a vender esto.
¿Qué pasa cuando pasa eso, no? O sea, ¿cómo cambia? Si no fuera un efecto mío de que yo lo decidí, sino que la demanda de la nada se arregló y entonces me viene esto. Acá lo que estamos diciendo es, ¿ves? Yo filtré los AZ, ¿no? De Adrede, yo quería ver cuál era uno de esos. Yo definí que ninguno de esos me gustó, entonces luego me busqué otro. Me busqué el que yo dije. eh, lo filtro, básicamente acá lo que hago es selecciono uno y luego filtro solo ese. eh, hago una copia, genero las ventas semanales, ¿listo? Esto lo que está haciendo es generar ventas semanales, hago una agrupación semanal, y con eso grafico cómo se ve ese, esas ventas, ¿listo? Entonces acá están las ventas del gráfico antes de que cambiara la demanda. Luego llamo NumPy, simulo datos para el futuro, simulo datos desde la última fecha del producto hacia el 31 de diciembre, entonces simulo el resto del año. eh, en las simulaciones defino cuál es el promedio de desviación estándar diarios, luego la gráfica está semanal, pero está pues, simulado como diario. Miren que acá lo que venimos hablando, lo que hace es llamar a NumPy random normal, promedio de venta diaria, desviación estándar y pues voy a simular las fechas que me faltan para completar el año. Él lo hace y también agrupa a nivel semanal para poder luego pegar los dos valores. Entonces acá imprimimos esto. Básicamente me muestra cuáles son las ventas que va a tener en el resto del año. A nivel día y ese día también lo vuelve a nivel semana. Luego combina los dos. Combina, dice, bueno, vamos a ponerle a uno que es el tipo real y al otro que es el tipo simulado. Las combina los dos matrices, los dos tablitas que tengo. Y con esas tablitas entonces dice, bueno, voy a hacer una gráfica donde uno es el azulito y el otro es el rojito. Y pues con eso ya tengo la gráfica. ¿Listo? Y entonces, pues esa es la gráfica que tienen en la presentación. Luego dice, vamos a hacer un análisis A, B, X, Y, Z. Como es solo un producto, pues realmente el análisis solo va a ser X, Y, Z, porque en principio, pues el volumen no sé contra qué compararlo, solo estoy mirándolo a él, pero pues el punto es ver cómo cambia precisamente esa la variabilidad que está teniendo, ¿no? Entonces acá básicamente toma los datos reales para hacer el, el ABS XYZ, que solo se vuelve un XYZ, mira la venta promedio, la desviación estándar, calcula el coeficiente de variabilidad, revisa pues cuáles son los datos simulados y cuáles no son los datos simulados, revisa desviación estándar y promedio semanal para los datos simulados, luego hace lo mismo pero analizando todo el año, ¿listo? Y entonces después de tener para los datos reales, para los datos simulados y para todo completo, entonces lo que hace es generar básicamente el análisis de, oiga, ¿qué pasó? Entonces acá lo que hace es venta, o sea, acá está haciéndolo para la venta semanal de reales, simulados y completa, desviación estándar reales, simulados y completa, variabilidad, clasificación X, Y, Z, insisto, la clasificación a veces no tiene sentido porque pues solo estoy viendo un producto y luego entonces pues termina graficando cómo se ven cada una de las métricas promedio, desviación estándar, coeficiente de variabilidad de cada uno de los cambios, ¿listo? Entonces acá es como está creando como muchos plots, acá dice que son dos filas y dos columnas de gráficas para poder poner los cuatro como en un tipo organizado de dashboard. Y pues termina imprimiendo como todo el detalle del análisis. Entonces lo que les digo, imprime dice, mira, los datos reales decían que la venta semanal era 9.700, la desviación estándar 11.000, coeficiente de variedad 1.17, era un X, analizando 38 semanas. Los datos simulados, dice que es 0.25, acá sigue clasificándolo como X, tal vez debemos cambiar acá debería haber sido más como un 1 para que esto lo clasifique como Y, y pues la serie completa. Entonces, viéndolo gráficamente, mira, acá está el promedio, los datos simulados, cómo cambia el promedio, entonces ya mejoramos un montón.
y la serie completa. Eso también para resaltar el hecho de, oiga, si uno en serio toma decisiones, las demandas deberían cambiar. Des en cuenta que este producto que una vez sí se vendía, otras no se vendía, asumiendo que pues, fuera en la vida real que tuviéramos un problema de supply y que lográramos tener un nuevo proveedor que sí me cumple con las entregas y que no me deja morir el inventario, pues casi que duplicamos la venta solo con ese arreglo, ¿no? La serie completa luego, cuando uno mira todo el año, pues tiende a engañarlo a uno, ¿no? Porque pues como que, mira que pues vendes, pero no vendes también. La desviación estándar era mucho más alta antes, la desviación estándar de los datos simulados es mucho más controlada, entonces obviamente el efecto de que sea más certero. Y nuevamente, cuando ya miro la serie completa, efecto de que tengo tantos datos reales que suben y bajan, pues como que se mantiene esa desviación estándar, intenta bajarse un poquitico, pero no logra todavía generar suficientes datos para contrarrestar este mecanismo. El coeficiente de variabilidad sí se nota mucho el cambio, o sea, una cosa es tener algo que varía más que su media. Esto es tener algo que varía en bueno, una cuarta parte de su media, es muy estable. Y esta ya comienza a mostrar pues, cambios más pequeñitos, ¿no? Pues acá no pasó nada porque acá simplemente estamos clasificando que es un X. Entonces, esto para decirles, digamos que los cambios en la demanda, uno sí podría llegar a desear como, ve, ¿qué pasa si este comportamiento se mantiene, ¿no? O sea, ¿qué pasa si realmente veo una grafiquita de estas, pongo a mis analistas de compras, a mis analistas de logística, a que me digan, no, mira, es que yo veo que este producto ya cambió la demanda, entonces yo podría simular, en vez de creerle a mi historia, debería decir, no, sabe que yo más bien simulo hacia adelante y con eso me voy con mi diseño de inventarios, porque esta ya no es mi realidad es esta. Ahí creo que la pregunta ya para finalizar, la pregunta típica es como, ¿cada cuánto hay que correr el inventario, el análisis ABC, ¿no? Pues el análisis ABC típicamente se recomienda correrlo una vez al trimestre, cada 12 semanas, y dependiendo del giro de su negocio, también es muy recomendable que no lo haga con tanta historia, sino que lo haga con las últimas 12 semanas. Creo que también en clases anteriores hemos discutido pues es que si yo soy el que vende árboles de Navidad, pues ni modo de generar en los inventarios de noviembre, diciembre y enero con agosto, septiembre, octubre, ¿no? Me toca irme a un año atrás y hacer mi diseño de inventarios con la temporada que me corresponde. Entonces es súper importante pues eso, ¿no? Que uno tenga como presente eso. Y pues ya, digamos que aquí vamos, ¿listo? Esto es lo que teníamos que recorrer hoy. Eh, ya, yo creo que de abrebocas mañana para empezar tienen un código que, que les pasamos por el chat que muestra cómo conectar una base de datos creada en BigQuery de Google con Python. Eh, en general, yo creo que todos los ejemplos que yo les he mostrado eh, se generan con datos descargados, ¿no? A mí me tocó descargar el CSV y cargar el CSV, descargar el CSV y cargar el CSV. Ciertamente, pues no es la mejor práctica en un mundo empresarial, pero pues las integraciones pues, digamos que son temas ya muy en detalle que tienen que verlo con TI, pero pues dije, bueno, ok, sí, creo que en muchos de los cursos dice pues, que cómo se utiliza conexiones con nuevos datos, entonces mañana vamos a arrancar viendo para no dejar de mostrarles y pues al menos eh, AWS o Azure, digamos que van a funcionar de una manera similar. Quiero mostrarles no solo el cómo crear la base de datos y cómo conectarla, sino también cómo tener en cuenta cuánto puede llegar a costarles si se ponen a jugar con eso. Entonces mañana arrancamos por ahí y pues seguimos con el tema crucial que es la simulación multiescalón. ¿Listo? Muy buena noche. Muchas gracias a todos. Cualquier duda, pregunta, mañana si quieren también al comienzo de la clase con muchísimo gusto, si quieren retomar algo de lo que vimos hoy. Muchas gracias, Excelente. buenas noches. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Hasta luego.